Bueno, hoy vamos a entrevistar a nuestro maestro de la materia de fundamentos de dibujo. Su nombre es el maestro Héctor Gaitán. Y si no molesta, les vamos a hacer unas preguntas. Adelante. Muy bien. ¿Por qué decidió estudiar y dedicarse completamente al diseño gráfico? Bueno, la verdad es que la respuesta es más compleja que de lo que se puedan imaginar, sobre todo considerando de que yo comencé a estudiar la carrera hace ya 35 años. Entonces, en esa época no había muchos diseñadores gráficos aquí en Monterrey. En lo personal, pues yo pertenezco a la 7ª generación de estudiantes de diseño que se habían graduado. ¿Por qué decidí estudiar diseño? Bueno, yo soy una persona muy curiosa, muy inquieta. Tenía algunas habilidades ya innatas en el área de dibujo, en el área de composición, en el área de pintura. Y en su momento descubrí que tenía la manera de encauzar esas habilidades hacia una profesión y una forma de vida, más que otra cosa. Conforme fui aprendiendo más del diseño, pues obviamente me fue gustando más la profesión, sobre todo porque se acomoda muy bien a mi personalidad. Como te decía hace un momento, soy una persona muy curiosa. Para mí cada cliente es un proceso de aprendizaje nuevo, cada proyecto tengo que aprender cosas nuevas. Y me encanta leer, me encanta estudiar, me encanta interactuar con las personas. A veces la gente pregunta que si para ser diseñador se necesita ser creativo, y yo les digo que no. O sea, no es el requisito único, hay más requisitos. Pero básicamente yo en lo personal considero de que la razón por la que me decidí estudiar diseño fue porque me encanta resolver problemas. Y si quisiera resumir la actividad del diseñador, yo diría que lo que hacemos todos los diseñadores, independientemente del área, es resolver problemas. ¿Y cuál fue su primer empleo como diseñador? Como diseñador, curiosamente, mi primer empleo fue como diseñador de estampados en una fábrica, desgraciadamente ya cerró, se llamaba Tacon, hacía ropa interior para hombre, para niño, para mujer. Y conforme la fábrica fue creciendo, como sucede con muchas fábricas familiares, pues empezó a integrarse la familia, más miembros de la familia al negocio. Y uno de los hijos del dueño decidió integrarse, pero abrir el área de estampado. En esa época se usaban mucho las playeras, bueno, como hasta el día de hoy, ¿verdad? Las playeras con algún dibujo, o con algún caricatura, con algún tema artístico o decorativo, pero en esas épocas solamente se hacía básicamente con serigrafía. Entonces me tocó ayudarle a montar todo el departamento de serigrafía, pero mi trabajo básicamente era diseñar motivos que iban impresos en las playeras que se vendían en las tiendas. Generalmente cuando escogemos ya lo que es lo que vamos a estudiar y que futuramente nos vamos a dedicar, siempre solemos estar influenciados a algo, ya sea que antes era de que una familia de ingenieros y obviamente el hijo que apenas iba a estudiar la carrera iba a estudiar ingeniería. ¿Usted sucede algo parecido? No, de hecho mi papá era ingeniero civil. ¿En serio? Sí, entonces cuando yo originalmente no estaba estudiando diseño, yo terminé la prepa, entré a estudiar medicina. Estuve 2 años estudiando medicina. En un verano, cuando estaba estudiando medicina, fui a trabajar como dibujante en la oficina de un diseñador antiguo que de hecho no era propiamente, no tenía la profesión de diseñador por estudio, porque no existía la carrera. Él era lo que en aquel tiempo se conocía como dibujante comercial, pero se había especializado mucho en temas de diseño. Entonces un verano él necesitaba un asistente de dibujo, pues empecé a trabajar con él y él fue el que me presentó la carrera que ya existía, y bueno, ahí fue donde yo decidí cambiar de carrera. Cuando comenté en mi casa, fue como que medio tragedia familiar. De hecho, mi papá nunca vio mis calificaciones hasta que estaba como en 6º semestre. O sea, le llegaba la boleta de calificaciones por correo, porque así se enviaba en aquella época. Y así cerrado el sobre me lo daba. Ya con el tiempo lo aceptó, ya cuando entendió, pero pues es normal. O sea, estoy hablando de 1979. Entonces, obviamente, si a veces el día de hoy es difícil explicar qué es un diseñador gráfico, pues hace 40 años era mucho más difícil todavía, sobre todo que éramos muy poquitos. Solo para que te des una idea, ahorita te comentaba que yo pertenezco a la 7ª generación de la universidad donde yo estudié, y fuimos la primera generación grande. Y por generación grande me estoy refiriendo que éramos 39.
Las generaciones anteriores a la mía eran generaciones que iban desde 5 hasta máximo 10 egresados. Entonces, si tú me preguntas cuántos diseñadores gráficos titulados había cuando yo empecé a estudiar la carrera, yo creo que no había ni 50. Y, ¿cómo se dice? ¿Diseñador gráfico fue lo único que pensó a lo que iba a dedicarse o tenía otras opciones por irse? Una de las cosas que uno descubre con el tiempo, porque a veces no te lo dicen cuando empiezas una carrera, es que hay una diferencia muy grande entre estudiar una carrera y ejercer un oficio. ¿Cómo te lo puedo explicar? Probablemente tiene mucho que ver el tipo de formación que yo recibí. Cuando yo estudié la carrera de diseño, teníamos que aprender muchas cosas, más o menos como les toca a ustedes el día de hoy, tal vez un poquito menos, pero igual. La diferencia es que en esa época tenías que ser bueno en todo. Si estudiábamos fotografía, teníamos que ser buenos fotógrafos. Estudiábamos ilustración, teníamos que ser buenos ilustradores. Dibujo, no se diga, teníamos que ser buenos dibujantes. Diseño, pues obviamente, y todas las áreas de diseño. Diseño editorial, diseño de empaque, diseño de marca, diseño corporativo, qué sé yo. Para todo teníamos que ser buenos. Básicamente porque en esa época, como no había diseñadores, hacíamos prácticamente de todo. Con el tiempo, ya por intereses personales y a veces porque la vida te lleva en cierta dirección, yo en lo personal me fui especializando en ciertas áreas que al principio pues hasta me resultaba un poquito contracorriente porque no era lo que en un momento yo hubiera imaginado, pero con el tiempo le hallé el gusto y me fui dedicando más y me fui cerrando a 3, 4 líneas de trabajo que son las que desarrollo el día de hoy. El día de hoy, por ejemplo, pues yo me dedico básicamente a 2 temas. Me dedico a identidad corporativa y a diseño de color. Eso es lo que yo hago. A veces amigos míos me dicen, oye, ¿me puedes diseñar una página web? Y digo, sí, te la puedo diseñar, pero la verdad es que me voy a tardar mucho porque no es a lo que me dedico. Cuando tengo un cliente al que le estoy trabajando y requiere ese tipo de servicio, generalmente no lo hago yo, lo subcontrato y se lo paso a alguien más. Programo más o menos, pero honestamente me da flojera programa, entonces mejor contrato a alguien que sepa programar y que le guste programar. Ya más o menos tocando un poco más a su trabajo, los clientes que suele tener, más o menos, ¿qué es lo que piden? Mira, yo siempre he dicho que hay básicamente 2 tipos de clientes. El primero, que aparentemente tiene muy en claro qué es lo que quiere. Llega, se acerca con uno se acerca y dice, quiero que me hagas esto. Y se acabó. De la misma forma hay 2 tipos de diseñadores. El que le hace caso y dice, ok, eso es lo que quieres, te lo hago, se acabó, punto. Me pagas, te entrego y se acabó. Y ya no vuelvo a tener ninguna responsabilidad o a veces hasta ningún contacto con ese cliente. Yo no soy de ese tipo de diseñador. Por lo tanto, yo no busco ese tipo de clientes. Yo busco clientes que entienden el diseño como una parte estratégica de su negocio. Por lo tanto, ellos me exigen que las propuestas que yo les hago les den resultados tangibles y medibles en su negocio. ¿Qué implica esto? Bueno, pues obviamente que en su momento, además de estudiar diseño, tuve que aprender otras cosas. Tuve que aprender administración, tuve que aprender contabilidad, tuve que aprender mercadotecnia, tuve que aprender de negocios, tuve que aprender de ventas, tuve que aprender de prospectación y diseño de nuevos productos y de nuevos diseños, innovación, qué sé yo. O sea, me empiezas a llenar. ¿Qué sucede? Pues cuando me acerco con un cliente que me interesa trabajar, porque los clientes yo los selecciono. Entonces, si yo sé que el tipo de cliente, pues si X persona es un cliente con el que me interesa trabajar, lo primero que hago es investigar si tiene ese perfil. Y si lo tiene, pues me acerco con él, le ofrezco mi trabajo, pero sé que me va a exigir no solamente el diseño, sino me va a exigir el diseño, estrategia, recomendaciones, en pocas palabras un paquete más grande, y eso es lo que yo entrego. O sea, yo no entrego un dibujo, yo no entrego un logo, yo entrego una estrategia de negocios, yo entrego basada en diseño, yo entrego una estrategia que se embona con su estrategia general. A veces inclusive me ha tocado llegar a desarrollar nuevos productos basados en las necesidades específicas, pero sobre todo entendiendo de que, como te dije al principio, si yo resuelvo un problema, lo primero que hago es acercarme a un cliente y determinar si tiene o no tiene un problema y luego ver si yo le puedo ayudar a resolverlo. Como también ejercedor del trabajo de diseño y maestro,
viendo a los alumnos que ya ha dado y que está dando ahorita, ¿cuál ve que es la mayor dificultad que tienen ellos para la hora de trabajar? Para trabajar, yo creo que la mayor dificultad es un poquito antes, o mucho antes más bien. A mí lo que me preocupa es que, por una razón muy particular, me gusta mucho dar clase a alumnos de primer año. Yo digo en broma que me gusta dar clase a alumnos de primer año porque así los pesco, les reformateo el disco duro de la cabeza y les genero una forma de ver el diseño y estudiar el diseño que espero les sirva en la vida profesional. ¿Por qué? Porque el primer problema radica en que muchos, no todos, pero muchos estudiantes de diseño realmente no saben, no conocen el negocio del diseño, que es diferente. O sea, no tienen idea de cómo se mueve el negocio, quiénes están trabajando, qué empresas de diseño hay, cómo se acercan, cuánto se cobra, más o menos una idea de cuánto gana un diseñador, qué sé yo. Y es curioso porque si tú le preguntas a estudiantes de otras ramas de diseño, te voy a dar un ejemplo, estudiantes de diseño de modas, pues entran a estudiar diseño alrededor de los 17 años, pero desde los 10 ya saben del mundo de la moda para arriba y para abajo, con un dominio muy interesante. Pero si tú le preguntas a un alumno de primer año de diseño gráfico, dime el nombre de 5 diseñadores aquí de la ciudad, ya ni siquiera a nivel internacional, no te lo saben decir. ¿Por qué? Porque tienen una imagen de lo que hace el diseñador que generalmente no es la correcta. ¿Quién tiene la culpa? Yo en lo personal pienso que nosotros mismos, los diseñadores, hemos tenido mucha culpa de eso. ¿Cuál es la imagen? La imagen es que el diseñador es una persona muy libre, muy creativa, medio bohemia, fachosón, libre. Y es bien chistoso porque cuando me toca llegar con un cliente que no me conoce y llego formal, llego de traje y todo, se me queda viendo y dice, ¿tú eres el diseñador? Y yo soy el diseñador. Yo no sé qué esperaba, que llegara con pantalón de mezclilla roto, en guaraches, playera de Led Zeppelin y con el cabello largo. Lo peor del caso es que hay quienes que lo dicen, sí, yo esperaba a una persona así. Entonces ahí hay un problema de imagen. Un amigo mío dice, un diseñador gráfico puede vestir como se le pegue la gana. Y tiene razón, o sea, yo puedo vestir como se me pegue la gana. Pero, y eso es lo interesante, dice, pero ningún cliente le da su dinero a cualquier guariguano fachoso. Entonces, lo primero que tenemos que aprender como diseñadores es que tenemos un problema de imagen, porque no sabemos en qué estamos trabajando. Entonces, un estudiante de diseño, el primer problema que tiene es que entra a la carrera de diseño con una idea que generalmente no es la correcta. Por ello, la alta deserción que hay en las escuelas de diseño en los primeros 3 semestres. Los que damos clase, decimos medio en broma, que un alumno que llega a cuarto o quinto semestre ya terminó la carrera. Porque los que se van a ir, se van en los primeros 3 semestres, que es cuando empiezan a descubrir que lo que ellos se imaginan no era. Ahora, un alumno, un egresado de diseño, empieza a trabajar. ¿Cuáles son la dificultad? En realidad son 2 dificultades muy importantes que tiene un egresado de diseño. Uno, la primera, y desde mi punto de vista probablemente la más importante, es que el 90% de los egresados de diseño de todo México salen buscando un trabajo. O sea, salen buscando un lugar donde les den un sueldo. Y me van a disculpar, pero no hay suficientes trabajos y puestos de diseñador como para todos los egresados que hay. Solamente para que te des una idea, se calcula que el día de hoy hay alrededor de 85,000 estudiantes de diseño en México, de diseño gráfico específicamente. Ponle que la mayoría de las carreras son de 5 años, entonces digamos que los que se van a titular son alrededor de esos 85,000, alrededor del 15%. Entonces estamos hablando de ¿cuántos? Estamos hablando como de 12,000 egresados que salen al mercado laboral cada año. La industria creativa no tiene 12,000 puestos nuevos de diseñadores por año. Entonces, el primer problema que se topan es que no los educamos. No te gusta, pues ese es tu problema. Es que el diseño como que se ve raro. No, es que no tienes, te falta más cultura visual. En pocas palabras, yo nunca tengo la culpa, la tiene alguien más. Es una posición muy cómoda, pero desgraciadamente no es una posición profesional. ¿Cuál es lo triste de todo esto? Que el mercado no perdona. Te decía hace un momento, yo calculo que se gradúan alrededor de 12,000 diseñadores gráficos por año. Primero, pues obviamente no hay trabajo para los 12,000, entonces a la vuelta de un año, de esos 12,000 probablemente estén trabajando unos 6,000. Pero a la vuelta de 2-3 años,
desertan muchos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que o no entendieron o no quisieron entender cómo funciona el negocio del diseño, o no son tan buenos como pensaban. Mi generación, te decía hace un momento, fuimos 39. Yo empecé a estudiar hace 40 años la carrera. De esos 39, el día de hoy, estamos trabajando 4. Y de esos 4, solamente 2 nos dedicamos a diseño. Una parte, generalmente se está hablando mucho de que como una ayuda para obtener un trabajo o un lugar para ya ejercer lo que estudiaste durante 4 o 5 años, es obtener una recomendación. Ya sea porque durante tus prácticas una persona que te veía, te supervisaba y veía que realizabas un buen trabajo, ibas con ella y te solicitaba así que te presentara a otras empresas, a otros trabajadores para que vieran y te ofrecieran puestos de trabajo. ¿Usted alguna vez ha recomendado a alumnos que usted haya dado clase? Sí. De hecho, ese es otro de los secretos de la profesión, y desgraciadamente no nada más de esta profesión. Cualquier profesional se mueve no porque sea bueno, sino porque tiene buenas relaciones. Y de hecho es un consejo que yo le doy a mis estudiantes. O sea, empiecen a establecer relaciones profesionales desde el principio. Las primeras relaciones profesionales son con sus propios compañeros. Tarde o temprano se van a dar cuenta que una generación, no todos son buenos para todo. Algunos son muy buenos para una cosa, otros para otra, y obviamente es importante llevarse bien. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te puede llegar a aparecer un trabajo, un cliente que te solicite algo que tú no dominas, pero conoces a alguien que sí lo haga, le puedes pasar el trabajo a él. Ahora, puedes manejarlo de 2 maneras. Se lo pasas en el entendido de que más adelante, si a él le cae algo que no pueda manejar y tú sí, te refiere el cliente. Es, digamos, que una recomendación medio pasiva. Hay otro tipo de recomendación muy simple. Te lo paso, pum, ok, me das el 15% de facturas como comisión. Es válido también. Suena medio feo, hay mucha gente que no le gusta, pero la verdad es que así funciona. O sea, yo puedo pasarle de trabajo a un cliente, a un colega. Generalmente cuando son trabajos medianos o pequeños, pues nada más basta con que le pase el trabajo. Pero en alguna ocasión se me ha presentado algún proyecto muy grande que implica una facturación alta. Recomiendo a la persona que lo va a hacer y yo recibo una comisión de lo que le cobra. Es normal, o sea, está bien. Pero no solo para el diseño, para cualquier profesión se requiere tener contactos y tener relaciones. O sea, no trabajamos solos. Hay un libro que desgraciadamente no se ha traducido al español. Yo a veces yo tengo un folder de Dropbox que a veces comparto con mis alumnos, y ahí tengo yo muchos libros digitales. Ahí tengo un libro que me llama mucho la atención porque se lo recomiendo mucho a mis alumnos cuando les doy acceso, y casi nadie lo baja. Traducido al español, el título se llama El talento no basta. De hecho, es un libro de diseñadores explicando cómo funciona el negocio del diseño. Y el primer gran paradigma que rompe es que no basta con ser bueno. Tienes que saber cómo venderte, en pocas palabras. O sea, yo he conocido diseñadores que han pensado que porque son muy buenos y suben sus portafolios a Pinterest o lo suben a Portfolio o tienen su Instagram, que pues nada más van a llegar al final, se van a sentar y les van a estar hablando como locos todo el mundo para pelear su trabajo. No es cierto, así no funciona. Uno tiene que ir a moverse y venderse afuera. Como se dice, ¿no? Como usted dice que ya no solo basta con talento, pero supongo que usted ve como un potencial entre sus alumnos, de que aunque trabajes bien, a lo mejor de aquí a unos años ya no te dediques a esto, porque piensas que como eres bueno y te van a venir muchas ofertas, pero a la hora que no sucede eso, te decepcionas y vuelves a empezar. Entonces supongo que ya pasando por estos ejemplos, usted ve como algo especial los alumnos, algo de que diga, tú por que eres así y trabajas así, tengo la seguridad de que tú vas a seguir trabajando y no vas a tener ningún problema. Esa es una pregunta con trampa. Mira, como doy clase, una política muy generalizada en prácticamente todas las universidades es que nos recomiendan a los profesores que nunca le digamos a un alumno si le vemos o no le vemos potencial profesional. Porque básicamente el modelo educativo actual que es dominante
no comparto completamente la opinión, pero bueno, yo tengo mis razones y aparte, bueno, creo que en algún momento te lo comenté, yo tengo estudios en el área de pedagogía, además, en el área de educación, soy doctor en educación también. Entonces yo tengo mis propias teorías, pero bueno, aquí no se trata de imponer quién tiene la razón o quién no. Pero en lo personal yo pienso que hay algunos temas en los modelos educativos actuales que fueron diseñados o fueron pensados para educación básica y se han querido trasladar a educación superior y desde mi punto de vista no funcionan. En teoría, desde mi punto de vista, un docente que tiene práctica profesional activa y vigente debe de tener la capacidad de evaluar el potencial de un alumno al grado de poder decir, ¿sabes qué? Tú no, esto no es lo tuyo. Pero desgraciadamente es muy delicado. Se necesita un perfil muy especial. No solamente basta con tener la carrera, no basta también con tener una práctica activa, además hay que tener realmente estudios de pedagogía, estudios de psicología, hay que tener un perfil muy particular para poder llegar a ese grado. ¿Qué hacen las universidades? Generalmente le dejan ese trabajo a un tutor, a un mentor o a un asesor, que usualmente es un psicólogo, y ellos lo evalúan desde otra perspectiva. En un momento muy enojado, yo a nadie le digo si puede o no puede con la carrera. Yo creo que lo más cercano que llego a decir en esa dirección es sentarme con un alumno y plantearle que se plantee si realmente él está en el camino que quiere. Y yo usualmente lo que hago es tratar de que el alumno vea que una cosa es la vida estudiantil y otra cosa es la vida profesional. Que se asome a la vida profesional y que vea si eso es lo que él quiere. Si eso es lo que quieres, bueno, pues entonces de cierta forma toleras y sacas la vida estudiantil. Porque al final de cuentas, recuerda que vas a estar en la universidad 5 años nada más. Pero ejerciendo puedes estar ejerciendo 40. Entonces, por lo tanto, es más importante, desde mi perspectiva, visualizar la vida profesional que la vida estudiantil. La vida estudiantil se va muy rápido. Aunque a los 18 años parezca 5 años, parezca un mundo, a mi edad, a los 65 años, se me van muy rápido. Entonces, la verdad es que no es tan importante en ese aspecto la vida estudiantil. Sí, obviamente te formas, te educas y todo lo que más te gusta, pero vas a pasar más tiempo ejerciendo que estudiando. Entonces, mejor piensa si lo que hace un diseñador en la oficina, en la vida real, en una empresa o por su cuenta, eso es a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida. Porque estudiante no vas a ser estudiante toda la vida. Y ya para terminar, y más o menos es la pregunta más importante, ya que nuestro proyecto se enfoca más o menos en eso, y es que nosotros como estudiantes, y también porque no tenemos la experiencia ni conocimiento del área laboral, pero lo que sí conocemos es que se tiene, como usted dijo muchas veces, que ya el mundo, o en sí también nosotros los propios diseñadores, crean una imagen de nosotros mismos, de los diseños. Usted dijo que de su generación, muchos ahorita están trabajando realmente nada y otros se siguen aquí trabajando. Entonces, a como es la situación aquí en México, ¿usted cree que el trabajo de diseñador gráfico es menospreciado? Que diga, no sé, no es nada, es diferente el trabajo de un diseñador a un ingeniero, a un mercadólogo, a un doctor. Yo creo que como todo, una de las cosas que a veces se nos olvida es que si nos queremos comparar con otras profesiones, llevamos una desventaja. Si tú te quieres comparar con un médico, médicos existen en los anales de la historia desde hace más de 5,000 años. Abogados también. Ingenieros, no se diga. Diseñadores, el diseño gráfico como término se acuñó en 1929. La carrera de diseño gráfico en México se abrió, la primera universidad que la empezó a ofrecer fue en 1969. Pues estamos hablando de que tiene 50 años en México de existir la carrera. Pero si tú le preguntas a una persona que hace un médico, prácticamente todo el mundo sabe lo que hace un médico. Y todo el mundo reconoce algo, que eso es el problema. Reconoce que el conocimiento del médico no lo tiene cualquiera. Si tú tienes un problema médico, salvo que tengas ideas medio raras en la cabeza, vas y consultas a un médico. Y si el médico te dice, es esto, le crees. Si tienes un problema legal, preguntas cuál es el mejor abogado para el tema que te preocupa, vas, lo consultas y te dice, se hace así, se hace así, y todavía es capaz de decirte, y te va a costar tanto, y le crees y le pagas.
Un ingeniero, necesitas construir una casa, va, te hace el estudio y te dice, ok, por hacerte el estudio te cobro tanto, por hacerte los planos te cobro tanto y por construirte te cobro tanto. Generalmente todo el mundo cuando estamos en esa situación ponemos cara así, ¡ay! Pero bueno, ok. ¿Por qué? Porque yo sé que si no lo hago, como dice el ingeniero, se me va a caer la construcción, si lo hago yo por mi cuenta. Pero si tú le buscas a un diseñador, una de las comentarios más frecuentes, que hasta lo tomamos a chiste. Oye, necesito que hagas esto. Sí, mira, aquí está mi cotización, te cuesta tanto. Y mi sobrina lo hace gratis. Así lo he oído no sé cuántas veces en mi vida profesional. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente no sabe lo que hacemos los diseñadores. Primero. Y segundo, los pocos que saben lo que hacemos los diseñadores no conocen el impacto que tiene nuestra actividad dentro de un modelo económico. ¿Pero por qué no lo conocen? Porque nosotros a veces, como decían, tampoco lo conocemos. Y algunos que lo conocen no son capaces de explicarlo. Y los que somos capaces de explicarlo y tenemos forma de ventilarlo y decirlo y todo, somos bien poquitos. Entonces, obviamente, pues es casi como predicar en el desierto. ¿Qué significa? De que nos va a llevar 40 años en que entiendan lo que yo estoy diciendo. A mí me da entre alegría y a veces hasta un poquito de cosas que yo he escrito, que he publicado, tardaron más de 10 años y ahorita me llegan, por ejemplo, en algunos sitios en los que yo pertenezco de información y de intercambio de textos académicos, me llegan correos o me llegan avisos. Tus papeles o tus publicaciones han sido citadas por esta persona, pero me tardé más de 10 años en que me empiecen a citar. Me da gusto por un lado, o sea que aparezco en trabajos, en otras publicaciones, me toman como referencia en algunos libros de diseño para ciertas cosas. Por un lado me da gusto, porque digo, bueno, pues ya me están haciendo caso de algo, pero lo que me da tristeza es que muchas cosas que se digo, oye, tengo 20 años diciéndolas, ¿por qué hasta ahorita? Ahí también es, como decía hace un momento, también nosotros tenemos la culpa porque no hacemos profesional nuestra actividad. En una de las materias que yo doy, hasta parece chiste, que les digo yo a los alumnos, ok, vamos a empezar con críticas, vamos a empezar con presentación de proyectos, y les digo, desde ahorita les digo, está prohibido utilizar la palabra bonito, feo, nice, cool, chido, todo eso está prohibido. ¿Por qué, maestro? Porque no se oyen profesionales. Utilicen el lenguaje correcto, el lenguaje técnico adecuado. Si yo llego con un cliente y al cliente le estoy cotizando un trabajo, por decir un número, en 250,000 pesos, por dar un número, ¿verdad? Y a la hora de explicarlo, yo, mira, ¿cómo lo ves? Se ve chido, ¿verdad? Oye, en algún momento dado el cliente va a decir, ¿y le voy a pagar 250,000 pesos a una persona que me habla así? Pues obviamente no funciona. ¿Qué es lo que sucede? No somos creíbles. Piensan que cualquiera puede hacer lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, como dices tú, no nos respetan. Otra vez, ¿quién tiene la culpa? Nosotros. Bueno, esta fue nuestra entrevista. Muchas gracias por tomarse su tiempo. Hasta luego, Isabel.